Bendiciones, saludos desde Milano, desde Pasión por las Almas, Casa de Milano. Uno de los problemas más grandes de la historia es la intercesión. ¿Por qué un problema? Porque el problema viene no solamente de la conducta ni de las actitudes, el problema viene de la madurez de nuestra mentalidad. Estoy aquí con la pastora Patricia Bello, la mujer de intercesor, una mujer que se ha parado en la brecha en este tiempo de COVID, no COVID, una mujer que ha hecho que la iglesia crezca. ¿Por qué razón? Porque es una mujer de oración. Pastora Patricia Bello, saludos. Gracias, pastor. Bendiciones al público de Pasión por las Almas. Sí, estamos aquí con este segmento para ustedes, que ustedes puedan aprender sobre lo que es lo que ha sido la base de Pasión por las Almas durante todos estos años. Y pienso que es un punto importante para el cristiano, ¿no? Sabemos que nos movemos, a pesar de que estamos, como dice la palabra de Dios mismo, en un mundo natural, pero que hay un mundo espiritual verdadero y que necesitamos entenderlos, con más que todo nosotros como intercesores del pueblo de Dios, ¿no? Como hijos de Dios, llamados a orar, a gobernar, se podría decir así, un mundo espiritual que por muchos años tal vez lo desconocimos porque cuando estábamos en el mundo sabíamos que había algo más, pero operábamos en un mundo natural, ¿no? Y ahorita, estando en Cristo y entendemos ese mundo espiritual, y como intercesores tenemos que tener un entendimiento profundo, yo pienso, de lo que es el mundo espiritual, de lo que es la oración, la intercesión, para que pueda manifestarse los propósitos de Dios, ¿no? Y eso que viene, como dice aquí el pastor, a través de qué cosa, ¿no? A través de renovar, de que nosotros como cristianos tengamos un cambio interno, un cambio mental. Sabemos digamos que no es el cambiar las actitudes, no es cambiar solamente la conducta, sino que hay una parte más profunda de cambiar, ¿no? Claro, Pienso, así ¿no? es. Ahora, si vamos a regularnos en el nivel de madurez, debemos regularnos en la función de nuestros pensamientos. Y vamos a estudiar 3 puntos básicos. Si usted de repente ve que podemos hacerlo en dos segmentos, porque es mucho material que tenemos hoy día, porque, hermano, todo se cae o todo se levanta a través de la intercesión. Amén, así es. Entonces, quiere decir que hay mucho material de lo que es intercesión. Entonces, para formar el carácter de sacerdote, mi querida Patricia Bello, el sacerdote de la intercesión, entonces, ¿cómo se forma el carácter del sacerdote? El carácter del sacerdote. Sabemos que hay muchos puntos de tocar, pero una de las partes, como sabemos, como les explicaba primero, ¿no? Que de cambiar la parte espiritual, que es la parte espiritual, la parte que no vemos, ¿no? Eso quiere decir que vendría a ser, como dice, la parte interna. Nosotros como Amén. seres humanos, si no cambiamos nuestra parte interna, nuestra parte de nuestro ser interno, de saber quiénes somos en Cristo, porque sabemos que lo espiritual se manifiesta en lo natural. Entonces, O sea que la parte interna influye mucho para que lo externo pueda gobernarse. amén, así Entonces, es. el primer cambio sería la forma interna. Interna. El segundo es cómo crear condiciones para el desarrollo integral. O sea, esto habla de lo externo. Amén, así Al es. Señor le interesa que seamos astutos para lidiar con todo lo que nos rodea. Pero una persona que no está sanada interiormente no puede gobernar lo exterior. Primero se gobierna lo interior, y después se puede gobernar lo exterior. Amén, así O es. sea, quiere decir que una vez sanado, porque el problema, hermano, digamos la verdad, el problema no está quizás ni siquiera con el que te rodea, está internamente en el alma. Por eso Dios nos manda a cambiar primeramente lo interior, el alma, los problemas del alma, los problemas que uno tiene que ser ministrados diariamente, donde la gente podrá entender, hermano, una de las grandes batallas que está en la mente, los judíos, ¿saben lo que hacían? Los judíos dicen que la mente para ellos es el corazón, los pensamientos. O sea, quiere decir que el área del alma para ellos es lo que maneja interiormente. Entonces, para gobernar lo exterior, tenemos que gobernar primero lo interior. Lo interior. Bendito Pastor, sea el Señor. Y también un punto. Sí. Entonces, viene, digamos, desde que para poder gobernar
digamos, como el ambiente, digamos, el cambiarnos interna es comenzar como a gobernarnos nosotros mismos primero, sí, ¿no? así es. Entonces, a gobernarnos, ¿qué cosa? A gobernarnos nuestros pensamientos, puedan ser transformados, podamos tomar nosotros esos pensamientos a la parte de la vida emocional nuestra, tener, digamos, esas emociones, saberlas manejar, saberlas gestionar nuestras emociones. Y yo pienso que el tercer punto que vamos a tocar es cómo avanzar al propósito existencial como sacerdote de intercesión. ¿Cómo podemos avanzar? Dice aquí que uno habla del futuro, de lo futuro. Terminar con éxito nuestra carrera, esto es muy importante, es descubrir nuestro propósito particular para caminar apasionadamente por lo que ya usted conoce como cómo terminará su vida. Quiere decir que hay un trabajo que tenemos que hacer. Porque si nosotros dice que tenemos que trabajar en nuestro futuro, habla de un futuro del día de mañana, es que la gente abandona todo cuando inicia, o a la mitad, o desierta, o abandona, y no termina los planes, los diseños de Dios que fue fabricado para la persona, para el llamado, para el ministerio, no lo termina. Entonces, en el mundo espiritual que nosotros vamos a gobernar, hay un futuro planeado, hay un diseño planeado para Dios. Así es. ¿Sí o no? Sí, y el propósito de Dios es que nosotros podamos entender valga la redundancia, ese propósito que Él nos ha dado, que Él nos ha puesto, ¿no? Y que a través de lo que cada día Dios pone en nuestras vidas, en nuestro corazón, nosotros podamos influenciar, se podría decir, influenciar a qué cosa, a la gente que nos rodea. Digamos, a través de lo que usted está diciendo, a través de ese propósito, nosotros podamos influenciar, diré, cambiar, tocar las vidas. Amén. Ahora, un punto importantísimo que vamos a tocar en este momento son las formas del carácter, mi querida pastora Patricia. La madurez. Vamos a hablar de la madurez un poquito, porque la gente malinterpreta o muchas veces no sabe lo que es una madurez. Para usted, ¿qué cosa es madurez? ¿Madurez qué cosa es? Madurez es el saber. Una persona madura es la persona que entiende y sabe que es completo en Cristo. Que estamos completos. Que estamos completos. Una persona madura es la que sabe que está completa. ¿Por qué razón? Porque es la condición completa de alcanzar en lo que nos hace falta. Este es un estado de madurez. O sea, ¿cómo vamos a alcanzar algo que nos falta cuando estamos completo en Cristo? ¿No? Sí. O sea, una persona madura es estar completa. Segundo punto, es estar conforme con lo que Dios nos da. Es cuando uno pasa menos ansioso por lo que no tiene y más agradecido por lo que tiene. Una persona madura es eso. La madurez es esa, ¿no? Sí. Porque Amén. muchas veces pedimos cosas que no nos sirven, hermano. Pero muchas veces, hermano, una de las cosas, por ejemplo, pastora Patricia, uno puede ser feliz comiéndose el plato preferido que uno quiere comerse. Yo me contento cuando yo me como mi buen plato con arroz y huevo frito. Me lo como con gusto. Uno es contento. Uno es contento con lo que tiene y no descontento con lo que no tiene. Una persona madura sabe lo que tiene y sabe lo que va a vivir en ese momento, mi querida pastora Patricia. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, la persona, como usted mismo lo está diciendo, pastor, la persona completa en Cristo, una persona que tiene realmente un fundamento, que ha entendido que Cristo está en su corazón, se podría decir. Amén. Que está completo, que sabe desde dónde funciona, ¿no? Desde el amor, desde la condición de hijo de Dios. Otro concepto de madurez es que es el estado donde vamos subiendo gradualmente. Hay niveles de madurez, mi querida Patricia. Amén. Donde se nos suple desde lo divino las carencias humanas, donde se nos suple mientras llegamos al estado de madurez. No valoramos mucho las carencias, sino que nos damos más importancia a la suficiencia de Dios. Sus promesas valen más que las cosas concretas. O sea, Amén. Una persona que está madura, hermano, entiende lo que es lo espiritual.
Amén. ¿Sí entiende? Así es, pastor. Una de las cosas que yo he visto en usted, o sea, de las cosas que, porque esto no tiene nada que ver con lo que pasa alrededor nuestro, tiene que ver con el grado de madurez que yo tenga para caminar en ese principio. Ya. Porque, ¿sí? Sí, pastor. Dígalo, que la gente está escuchando. Sí, como usted está diciendo, ¿no? Que esto, digamos, el entender lo que pasa alrededor nuestro, es que debemos entender que como nos movemos, somos naturales, pero nos movemos en un mundo espiritual. Amén. Y el mundo espiritual habla de la parte interna, de Amén. la parte también interna, ¿no? De lo que vivimos interno. Entonces, lo que está alrededor nuestro es una manifestación de nuestro interno, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera interna de haber entendido las cosas o no las cosas de Dios. Sí, porque mire, vamos a tocar un poquito este tema, porque a la final, para poderlo enderezar sobre una posición espiritual, nosotros cómo vinimos, vinimos de una herencia, dice que la Biblia que en pecado nos concebió nuestros padres. Entonces quiere decir que juntamente con esa concebición, cuando nacemos, viene una serie de cosas en nuestra alma, que son vicios, que son mañas, malas mañas, que son cosas que no nos dejan salir adelante, que no nos dejan surgir, sino que estos vicios, como dice Gálatas capítulo 3, que son cosas que nos impiden entrar al mundo espiritual, al mundo de intercesión. Entonces, ¿por qué la gente no puede seguir adelante? ¿Por qué la gente se queda parado ahí? ¿Por qué la gente no puede entrar en una intercesión, en una oración? Como dice aquí, que entramos a un mundo divino, un mundo de potencialidad divina, pero que la gente está marcada en cosas, en su alma. En su alma. Entonces, quiere decir que esa alma está quebrantada. Está, yo digo siempre, porque uno de los temas más importantes nosotros como iglesia es el punto del alma. Tiene mucha razón esto, que en el punto del alma, donde la gente se deja ministrar, la gente puede cambiar muchas actitudes, como estamos hablando, de la direccionar la mente. Ahora, el mundo espiritual, Pastora Patricia, según el desarrollo del carácter del sacerdote, ¿cómo va desarrollando esto? Es un sinónimo, ¿cómo se llama el sinónimo de madurez? ¿Qué cosa es? Para usted que ha venido en este punto, no solamente batallando, guerreando en este mundo, ¿cómo es una persona madura en Cristo? Una persona madura en Cristo es una persona que ha renovado su manera de pensar. Pienso que tiene hambre también. Exacto, es una persona que tiene hambre de lo divino, hambre de lo de Dios, Claro, hambre de las cosas espiritual de Dios. Y mire, pastor, aquí un punto, hablando del hambre de las cosas de Dios. Y muchas veces nos perdemos de qué cosa, nos perdemos del alimento espiritual, el entender que la oración es ¿qué cosa? Es algo espiritual. Así es. ¿Y cómo nos vamos a alimentar de lo espiritual? Mire, es que el problema es que yo no puedo tener hambre por usted. Usted tiene que tener hambre por usted. Yo no puedo comer por usted. Usted tiene que tener hambre por usted mismo. Entonces el problema es esto, que la gente no tiene hambre de Dios, que no tiene hambre de ese nivel espiritual en el que tiene que vivir. Entonces, no teniendo hambre, aunque uno enseñe, aunque uno diga, la gente no quiere, porque los cultos menos presenciados son los cultos de oración e intercesión. Los cultos menos presenciados, hermanos, son los cultos de intercesión. ¿Por qué razón? Porque la gente no tiene hambre de Dios. Y el hambre causa en nosotros esa búsqueda de Dios, esa profundidad de Dios. Es el hambre lo que causa. Pastor. Sí. Sí. Entonces, el hambre, y cuando uno tiene hambre, uno va a comer. Entonces, ¿qué tenemos que comer? Lo que mucho pueblo de Dios ha dejado en este tiempo, la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, hay hambre, pero no el hambre de Dios. O hay hambre, se dice hambre de Dios, pero no hambre por su palabra. Mire que bueno, nosotros vamos a tener que un ratito más a cortar ya aquí, porque vamos a hacer 2 segmentos, porque este tema es larguísimo, hermano. De verdad, es larguísimo. Nosotros nos ha dado éxito en esta temporada nosotros, porque nunca dejamos la intercesión, ni tampoco nunca dejamos la oración.
Es uno de los temas más profundos de la iglesia porque es el motor que sostiene a la familia, la casa, una institución que se llama iglesia, lo sostiene la intercesión. Entonces, en el segundo segmento te vamos a explicar la segunda parte. Mire lo que nos falta de tocar, la manera de pensar. Nos toca la mente espiritual, la mentalidad religiosa. Nos toca, hermano, de enseñar, renovar el espíritu de la mente, Efesios 4:23. Analice dónde Dios nos ha traído con la mentalidad, lo nuevo de Dios, llenarse de la información bíblica. Son muchos temas donde vamos a tocar el próximo tema. Una de las cosas que nosotros le damos gracias a Dios es que nunca hemos dejado la intercesión. ¿Por qué? Porque es fundamental, es poderosa. Así que te queremos bendecir en este día y la oración la dejamos para después. Queremos orar por tu familia, por tu ministerio, por tu hogar, por tu casa, por tu trabajo, por todo lo que tú toques tus manos. Yo estoy bien acostumbrado a decir eso porque, hermano, es muy importantísimo orar por una familia, orar por alguien que está cansado, alguien que está desanimado. Es importantísimo orar. Siempre hemos estado orando por la familia, hemos estado orando por los hogares, por las casas, aún por tu trabajo, aún por tus vacaciones que vas a tener. Hemos estado orando todo este tiempo por eso. Mire, y una de las cosas muy importantes, mi querida Patricia, que nosotros en septiembre comenzamos aquí comienza la actividad comercial, hermano, donde comienzan los trabajos, donde comienza la reproducción de todas las cosas que nosotros queremos. Amén, y no se va a lograr, hermano, estándonos cruzados de brazos, sino se va a lograr con la oración y la intercesión. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya gustado este segmento. Espera el segundo. Y le damos gracias a Dios por tu vida y que Dios pueda bendecir tu casa. En el nombre de Jesús. Saludos, bendiciones.